entonces clases con Freddy. Hoy vamos a ver el caso de factorización, caso 6, ¿cierto? Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. En este caso hay que, ¿cierto?, buscar dos números que p más q me dé b, ¿cierto? El que tenemos acá, ¿cierto? P más q me dé igual a b. Y también que p por q me dé c, ¿sí? Entonces, uno que cumpla las dos condiciones, que la suma, ¿cierto?, y del producto, y queda x más p por x más q. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el primer ejemplo para que lo vean, ¿cierto? Entonces, primero debe cumplir las dos condiciones. Si no cumple, sino una, no nos sirve. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Ejemplo número 1, ¿cierto? Vamos a hacer el primer ejemplo. Dice, x cuadrado más 5x más 6, ¿cierto? Entonces, sabemos, ¿cierto?, automáticamente que C vale 6, ¿cierto? C es igual a 6, ¿cierto? ¿Sí? Y también sabemos que B, ¿cierto? Con lo que acabamos de leer, B es igual a 5, ¿cierto? Entonces debe cumplir dos condiciones. Que la suma, como acabamos de ver acá, que la suma de P más Q, ¿cierto? De P más Q me tiene que dar B, la suma, y que la multiplicación de P por Q me tiene que dar C. Listo, entonces hicimos un ejemplo muy sencillo. Ya sabemos que 2 más 3 me da 5, ¿cierto? Ya cumplió, ¿cierto? Entonces P y Q, ¿sí? P y Q, P más Q, ¿cierto? Muy sencillo, ¿cierto? Es igual a C. Ya sabemos qué números son, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? P más Q me tiene que dar 5, ¿cierto? Y la multiplicación me tiene que dar 6, ¿listo? Ya tenemos la primera parte. Vamos con la segunda parte, que, ¿cierto? Que C, ¿cierto? Que P por Q, ¿cierto? P por Q, ¿cierto? Es igual a C. ¿Y C? ¿Cuánto vale C? C dijimos que valía 6, ¿cierto? Entonces, que cumpla las dos condiciones, ¿cierto? Entonces, tenemos el número que cumple las dos condiciones. Primera condición que cumple, 2, ¿cierto? 2 más 3 me da 5 y 2 por 3 me da 6. Entonces, la respuesta quedaría, ¿cierto? La respuesta quedaría muy sencillo, ¿cierto? ¿Cómo quedaría? X más 2 y X más 3, como lo vimos acá. ¿Ve? ¿Reemplazo a quién? A P y reemplazo a Q. No importa el orden, ¿cierto? Entonces ese quedaría así de sencillo, ¿cierto? Entonces, volvemos a repasar rápidamente. Un número que sumado me dé B, sabemos que B cuánto valía, 5, ¿cierto? Dos números que multiplicados me dé C y C valía 6, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, busco dos números que cumplan las dos condiciones. ¿Listo? Entonces ya continuando clases con Freddy, son cosas muy básicas, sencillas, ¿cierto? Tenemos el siguiente ejercicio, segundo, ¿cierto? Que dice ejemplo, x cuadrado menos 7x más 12, ¿cierto? Entonces, siempre, jóvenes, lo primero, saber quién es cada uno. ¿Listo? Primero, saber quién es B. Entonces, B, en este caso, sería menos 7 pilas. Menos 7, ¿listo? ¿Sí? Y tenemos que C, ¿cierto? C vale ¿cuánto? 12, ¿cierto? Ya tenemos los dos, cuánto vale B y cuánto vale C. Ahora vamos a mirar P más Q, ¿cierto? Jóvenes, tener mucho cuidado cuando estemos, ¿cierto? P más Q, ¿cierto? Debe ser igual, ¿cierto? Debe ser igual a menos 7, ¿sí? La primera condición, ¿sí? Y la segunda condición, ¿cómo quedaría? Que P por, ¿cierto? Por Q es igual a 12, que es la C, ¿cierto? Lo acabamos de indicar acá, ¿cierto? Entonces tenemos que menos 3 y menos 4 me da menos 7. Pilas, ya hicimos la primera parte, ¿cierto? Muy bien, ¿sí? Muy bien, excelente. La segunda parte, ¿cómo quedaría? ¿Cierto? Menos 3 y menos 4. Primero, tener mucho cuidado, signos menos por menos más. 4 por 3, 12, y cumple las dos condiciones, ¿cierto? Que ambos, como son negativos, se suman, ¿cierto? Queda menos 7, menos por menos más, y queda 2. Entonces, jóvenes, con eso acabamos de comprobar el segundo ejemplo. ¿Cómo quedaría?
X, ¿cierto? Dijimos que X más P y X más Q. Entonces, ¿qué haría? X, ¿cuánto vale P? Vale menos 3. X, ¿cuánto vale Q? Vale menos 4. Entonces, jóvenes, ya tenemos otro ejercicio muy sencillo, el tema, ¿cierto? Entonces, vamos muy bien. Vamos a hacer el siguiente para terminar esta parte, ¿cierto? Entonces, el tercero dice X cuadrado más 2X menos 15, ¿cierto? Entonces, lo primero, jóvenes, siempre identificar quién es B. En este caso, B, ¿cierto? Es 2, ¿cierto? Sí. Y C, en este caso sería menos 15, ¿cierto? Menos 15 puede ser números positivos, negativos, ¿cierto? No tiene nada que ver. ¿Listo? Entonces vamos a buscar las que nos necesitamos, ¿cierto? Que es P más Q, ¿cierto? P más Q, ¿sí? Tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2, ¿cierto? ¿Sí? Y que cumpla la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Que P, ¿cierto? P por Q, ¿cierto? Sea igual a ¿cuánto? A menos 15. ¿Listo? Algo muy sencillo, práctico, ¿cierto? Las tablas, ahí no olvidemos las tablitas, ¿cierto? De multiplicaciones. Entonces tenemos a 5, como es signo del número mayor, ¿cierto? A 5 le quito 3, queda 2. Entonces acá vamos bien, ¿cierto? Queda 2. Ya cumplió la primera condición, ¿cierto? Vamos con la segunda. Más por menos, menos, ¿cierto? Está el signo menos, 5 por 3, 15. Menos 15, jóvenes, cumplió las dos condiciones. Entonces vamos a aplicar lo que aprendimos, que es X más P por X más Q. En este caso, uno positivo y uno negativo, no tiene nada que ver. Entonces, P, ¿cierto? Nos dio que es 5, ¿cierto? Por eso queda X más 5. Y en el otro quedaría X menos 3, que es ¿quién? Que es la Q. Joven, este tema es muy sencillo, ¿sí? Más adelante vamos a enseñarles cómo se puede comprobar si nos quedó bien, ¿listo? Entonces vamos a hacer otros ejemplos para que también les ayude. No olvide clases con Freddy, muy sencillo, ¿cierto? Álgebra, caso 6, trinomio cuadrado de la forma x cuadrado más bx más c, ¿listo? Ya, listo, entonces otros dos ejemplos, ¿cierto? Para tener en cuenta ahí, clases con Freddy. Entonces tenemos el primero que dice x cuadrado más 7x más 10, ¿cierto? Lo primero que tenemos que siempre identificar es quién es b y quién es c. Entonces sabemos que este sería la b, que sería 7, ¿cierto? Y la c vale 10. Listo, eso será lo primero que debemos hacer, ¿cierto? Identificar 7 y 10. Entonces primero identifico un número, dos números que sumados me den 7, ¿cierto? Y que aparte cumpla que la multiplicación sea 10, ¿cierto? Entonces tenemos que 2, ¿cierto? 2 más 5, ¿cierto? Entonces acá colocamos, ¿cierto? 7, que la suma me dé 7, ¿cierto? Y que la multiplicación de los dos me dé 10, ¿listo? ¿Verdad? Como muy sencillo. Entonces tenemos que 2, ¿cierto? 2 más 5 me da 7, ya cumplió la primera, excelente, ¿cierto? Ahora miremos la segunda. 2, ¿cierto? Por 5, ¿cierto? Me tiene que dar ¿cuánto? 10, ¿cierto? Entonces tenemos que ya nos cumple las dos condiciones. 2 más 5 me da 7, 2 por 5 me da 10. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera, es muy sencillo, ¿cierto? X más ¿quién? Más 2, ¿cierto? Y X más 5, ¿cierto? Entonces sería la respuesta, ojalá pues que le estés colaborando a resolver dudas, dificultades, ¿cierto? X más 2 y X más 5. Entonces siempre primero identificar quién es B, quién es C y luego hacer la comprobación. ¿Listo? Tenemos otro ejemplo para hacer, muy sencillo, ¿cierto? Entonces tenemos que dice A al cuadrado más 7A menos 18. Entonces primero que todo ubicamos, ¿cierto? Esa parte. ¿Listo? Entonces ya vamos a... Entonces como acabamos de decir, el segundo ejemplo es A al cuadrado más 7A menos 18. Entonces lo primero que tenemos que saber quién es B, ¿cierto? Y quién es C. Entonces B, 7, ¿cierto? Muy sencillo. Y C, menos 18. Entonces debe haber, ¿cierto? ¿Sí? Un número que cumpla esas dos condiciones.
Entonces ya tenemos acá, entonces lo volvemos a escribir, ¿cierto? 7, ¿cierto? Y acá quedaría menos 18. Y es muy sencillo, ¿cierto? Buscar un número, ¿cierto? 9, miremos si con 9 y menos 2 nos sirve, ¿cierto? A 9, ¿cierto? Le quito 2, ¿cuánto queda? 7. Vea, cumplió la primera parte, ¿cierto? 9, ¿cierto? Por menos 2, ¿cierto? Sería más por menos, menos, ¿cierto? Y 9 por 2, 18, ¿cierto? Jóvenes, muy sencillo. Ahora vamos a escribir la respuesta final. ¿Cómo quedaría la respuesta final? X, en este caso sería A, ¿cierto? Qué pena. A más, ¿cierto? A más 9, ¿cierto? Cierro paréntesis y abro, que haría A menos 2. ¿Sí? Jóvenes, ojalá pues que les esté ayudando a resolver dudas, dificultades, ¿cierto? En este caso de factorización, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? No se lo olvide, clases con Frey, cosas muy básicas, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias, compartir los videos, ¿cierto? Los conocimientos con otras personas, ¿listo? Que estén muy bien, se cuidan.